Buenas tardes muchachos. Yo les voy a hablar sobre la infancia en Colombia en el siglo XX. Esa imagen que vemos ahí en pantalla, como esa portada, es una escuela salesiana de artes y oficios. La quise poner allí porque fue muy importante en la historia de la educación en Colombia. En esta escuela, bueno, duró aproximadamente 100 años y se creó en 1860 y pues culminó su plan de formación en 1960. Fue inspirada en un modelo francés con profesores de otros países, como alemanes, franceses e italianos. Bueno, esta escuela fue muy importante en este periodo, formaba al niño como en dos ramas. Una era la religión y la otra pues eran artes y oficios. Entonces pues el niño que no quería inclinarse por el lado de la religión, de ser sacerdote, pues se iba por el camino de los oficios y de las artes. Ellos pues allí aprendían lo que era, digamos, carpintería, zapatería. Habían muchos cursos a los cuales ellos podían practicar, podían asistir. Bueno, en la primera mitad del siglo XX, el niño pues era considerado el futuro del país. Ya no se tenía como esa concepción de que el niño como adulto pequeño, sino pues ya se le empieza a dar como una gran importancia al niño como un ser fundamental para el futuro del país y para el futuro de la sociedad. Bueno, la nación lo que pretendía en la educación del niño era que, bueno, tenía que ser dirigida para formar ciudadanos leales a la patria y a la fe cristiana. Pues recordemos que pues en ese tiempo la iglesia era quien pues daba como las clases. Eh, En los primeros 50 años del siglo XX se trata de empezar a reestructurar y mejorar las escuelas colombianas. Recordemos que en Colombia recibió el siglo XX con la guerra civil de los Mil Días y pues esta guerra trajo unas consecuencias negativas para el país en todos los ámbitos. Y en lo educativo básicamente la consecuencia negativa es que se destruyeron varias escuelas, varios libros de texto y se reclutaron muchos niños y pues de estos niños algunos iban a las escuelas, entonces se dejaron de ir, los niños algunos dejaron de asistir a las escuelas. Llega la escuela activa también en la primera mitad de este siglo y pues se funda el gimnasio moderno por un señor muy importante en la historia de la educación en Colombia llamado Agustín Nieto Caballero. Este señor fue como el que le da inicio, el que dio como el primer paso para que la escuela activa llegara a Colombia. Él estaba como muy inconforme con la educación que había recibido y viajó por Europa, y hizo muchos viajes, tuvo contacto directo con Ovidio de Crowley y pues él como que trataba de cambiar esa perspectiva que se tenía de la escuela tradicional y traerla acá a Colombia. Pues esto fue muy difícil para él, pues porque como les decía antes, la educación era dirigida por la iglesia. Entonces él a tratar como a cambiar ese pensamiento de los sacerdotes en ese momento, pues fue un poco difícil. Él quería que el gimnasio moderno fuera un colegio público, pero pues lastimosamente por las normas de la iglesia y del Estado, pues le tocó volverlo privado pues para poder sustentar este colegio. Él decía que tocaba educar antes de instruir y pues fue el que trajo como todas esas ideas nuevas, digamos, implementó en las escuelas lo que era la excursión, la confianza que debe tener entre el docente y el alumno y básicamente también lo que es el trabajo manual. Bueno, al lado derecho de la pantalla vemos dos fotografías. Una dice que es el grupo de niños de escuela sabática. Esa foto es sacada del Museo Pedagógico de Colombia. Y pues en la siguiente imagen vemos que dice alumnos de escuela anexa recibiendo clase de un alumno maestro. Bueno, el alumno maestro se le decía a los que pues se formaban en las escuelas, lo que nosotros conocemos las escuelas normalistas.
Le empiezan a darle parte importante al juego, se le empieza a ver como una relevancia, ya no dicen que es una pérdida de tiempo, porque pues empiezan a descubrir de que el juego hace parte, es una parte innata del niño y pues por ese medio también aprende, por ese medio desarrollan sus curiosidades, sus relaciones interpersonales y bueno, hay muchos factores. En la primera mitad del siglo XX se empezaron a implementar los cursos para niñas. Bueno, en este momento pues ya las niñas tenían como la posibilidad de asistir a clases y recibir clases de escritura, lectura, aritmética. Pero pues en la primera mitad del siglo XX pues se tenía como ese pensamiento machista y decían que porque las niñas estudiaban eso, o sea, pues sí estaba bien que estudiaran este tipo de conocimientos, pero pues que tenían que también formarse como mujeres. Entonces crearon como escuelas y talleres de costura, higiene, gastronomía, y pues la intención era preparar a la mujer para la vida del hogar. Bueno, los niños también tenían sus clases de sastrería, zapatería, ornamentación, pues en lo que hablábamos antes en las escuelas salesianas. En la segunda mitad del siglo XX, pues no quise pues abarcar más historia, básicamente porque pues ya hemos visto mucha historia. Entonces, aquí le hice una entrevista a una señora de 77 años, pues casualmente también empezó su educación en 1951, un año después de la mitad del siglo XX, y pues quise traerlo a cotación acá, pues como para socializarlo en la clase. Entonces ella me comentaba que pues realizó sus 5 años de primaria entre 1951 y 1955. Me comentaba que los profesores, los docentes bueno, vale aclarar que ella estudió en lo rural, en lo urbano no. Los profesores eran estudiantes bueno, los mismos familiares que habían cursado hasta quinto de primaria mismo en la escuelita de ellos. Muchas veces eran familiares. A pesar de eso, pues los profesores se les veía que tenían como su autoridad, pues porque los castigos también eran muy severos. Me comentaba que pues como vemos en la primera foto, efectivamente como sus implementos era únicamente como esa pizarra chiquitica y una maleta de tela, y pues ella me mencionó algo de una tiza, pero que no era tiza, sino que pues no le cogí bien el nombre, la verdad, entonces, pero pues no era tiza, era algo ahí para escribir. Me comentaba que manejaba mucho la memoria, y pues ella y la mayoría de niños que empezaban a estudiar, digamos, en lo rural, pues me decía que no tenían un orden como es hoy en día, digamos que transición, jardín, bueno, todo eso, y pues no se les enseñaba como esa motricidad fina, como todas esas cositas que se empiezan desde chiquitos. A ellos de una vez las vocales, los números, y pues era porque ellos tampoco empezaban a estudiar desde la de 5 o 6 años. Ella me comentaba que entró pues a los 8 años y pues básicamente también la escuela quedaba lejos y pues los que iban a estudiar era por interés propio, porque digamos el camino quedaba muy lejos de allí, les tocaba caminar como a 1 hora y media, entonces pues muchos les daba como su pereza y preferían estar con el papá trabajando. Los docentes eran muy estrictos y pues ellos cargaban una ramita y pues les pegaban con la ramita si llegaban tarde. En el piso los arrodillaban, colocaban maíz, los hacían arrodillar y les ponían ladrillos en las manos durante cierto tiempo. Me comentaba pues que la estructura física del colegio de ella era una casita con 5 salones, 5 cuartos, únicamente un baño y las casas eran de bareque pintadas de cal. Más o menos eran, pues por cada salón había un profesor y eran 20 estudiantes más o menos 20 estudiantes por profesor, en algunas ocasiones eran menos. Igual que acá, pues tenían como su horario, de 8 a 12 tenían como su primera jornada, tenían su tiempo de almorzar, de 12 a 2, pero pues como vivían lejos, a veces no alcanzaban a almorzar, se iban a la casa de alguien que vivía cerquita. Y pues de 2 a 4 seguían en las clases. Básicamente veían, digamos, matemáticas, español, sociales, ciencias naturales y veían como una clase aparte como de historia. Bueno, en la secundaria estudió solo únicamente 3 años en Anolaima. Recibían clases aparte de esas
materias básicas, que era como cátedra bolivariana, música, veían mucho lo que era como clases como enfocadas en el hogar, cómo hacer una huerta casera, lavar, planchar, modistería, bordados, etcétera. Bueno, ella me comentaba también que, bueno, para recibir este tipo de formación que era secundaria, era pues gracias a los sacerdotes. Entonces los sacerdotes al finalizar la misa decían, bueno, tenemos cupos para niñas, para que las niñas estén... Ah, bueno, eso era otro, era una escuela femenina, eran internas, y bueno, entonces el sacerdote decía que tenía cupos para la escuela y pues allí se escribían. Obviamente no todas las niñas no podían pasar, les hacían un examen previo. Este examen previo constaba como de solo de matemáticas y español, o sea, que supiera hacer las operaciones básicas y que supiera leer y escribir. Y pues también las niñas se presentaban por iniciativa propia y pues como por el examen no todas podían pasar. La educación en primaria en la mitad del siglo, la mitad del siglo XX. Aquí vamos como a hablar cómo era la educación en esta primera mitad del siglo XX, como aquellos aspectos o datos como que no conocíamos. Después, como decíamos antes, después de Colombia recibió el siglo XX con la Guerra de los Mil Días, y en 1903 pues se trata como de dar una organización a la educación y ya se le da como un orden en primaria, en secundaria y profesional. La educación pública del país era dirigida por los cánones de la religión, y pues recordemos que los cánones eran las leyes internas de la iglesia. Entonces lo único que pues que se veía más que todo era como las sagradas escrituras, cosas de la Biblia, en fin. Se le dio responsabilidad a la educación al departamento, al municipio y a la nación. Allí hubo como un pequeño retroceso en cuanto a educación por ese tema, porque digamos, cada uno cumplía su función y el departamento, digamos, tenía la función de financiar los pagos y supervisar a los docentes, y el municipio tenía como la función de tener como la estructura lista para que los docentes fueran. Pues porque digo que hubo un atraso o como un estancamiento de la educación ahí, pues porque ninguno sabía hasta dónde llegaba como su obligación. Entonces cuando pasaba algo, se le echaba la culpa, digamos, al otro. Ejemplo, digamos, el departamento al ser el encargado de tener los pagos y los docentes, pues muchas veces decía, no, yo tengo los docentes, pero el municipio no tiene la infraestructura y no tiene el material. Y después iban los del municipio y decían, no, nosotros sí tenemos la estructura, pero el departamento nunca nos mandó los maestros. Entonces había como pues para mí, a mi parecer se robaban como la plata y pues se echaban la pelota uno tras otro. Y pues la nación tenía como la función de proporcionar los útiles y los textos. La escuela urbana constaba de 6 años de enseñanza y la rural constaba de tan solo 3 años. Recordemos pues la historia que les conté, la anécdota que les conté de la señora Elena, pues estudió sus 3 años de bachillerato solo en 3 años, y pues de ahí los que querían estudiar, digamos como un octavo, noveno, o sea, un poco más, tenían que ir a un colegio privado. Pues la educación no era para todos, únicamente, más que todo la secundaria era únicamente como para las personas ricas de Colombia. En 1927 nacen las escuelas privadas de secundaria con libertad para enseñar. Pues aquí hubo como un revuelo de las iglesias del catolicismo, porque pues decían que cómo les iban a dar la libertad de enseñar, que ellos no iban a enseñar como lo que la religión y la fe cristiana, católica. Pues allí como con tal de no generar más peleas y controversias, lo que hace el Estado fue exigirle a la escuela privada de secundaria que tuvieran por obligación clases de religión. La educación secundaria estaba encargada de la nación, del Estado, y pues básicamente dividía la educación secundaria en dos, en técnica y en clásica. En la técnica lo que proponían era impulsar y llevar al niño, al adolescente por el camino de la industria, y en la clásica la idea era como retomar las escuelas normalistas, porque en este tiempo también hubo un déficit de docentes. También y en su menor parte, pues le apostaban a la agricultura con estos 3 años que hacían los jóvenes de secundaria,
ellos estudiaban más que todo lo que era la agricultura. En cuanto a los maestros, pues como hablábamos antes, fue un gran problema en este tiempo, ya que había muchos alumnos por un maestro. De 1911 a 1920 habían 64 alumnos por maestro y de 1921 a 1930 pues se bajó ese índice por las escuelas normalistas y se llegó a 51 alumnos por maestro. Más que todo, pues en la escuela privada era un poco más relajado, digámoslo así, 27 alumnos por maestro. Entre 1934 y 1950 se ve como un poco más de progreso en cuanto a la educación en Colombia. Y pues este progreso se da a una inversión que hace el señor López Pumarejo, en ese momento pues era el presidente de Colombia, y pues él como que toma más en cuenta y le da como un interés a la educación, pero ese interés fue netamente económico y pues también lo que él intentó como impulsar, ese gasto económico tampoco fue lo suficientemente bueno para generar como una calidad educativa de una mejor calidad educativa. Pero pues a diferencia de los anteriores años fue el único que pues empezó como a meterle plática al ámbito educativo. La educación secundaria se implementó el pensum común para los colegios públicos, ya pues no tenía como tanta influencia la iglesia, porque pues se le empezaba a dar un pensum, algo las materias que enseñar. En esta época también continuaba la secundaria para las personas más ricas del país. Y pues en esta época se empieza como a utilizar el examen para poder controlar y controlar la calidad de educación del país. En esta época, Colombia seguía con el índice más bajo de niños estudiando en América Latina. Y otro factor que preocupó este tiempo era la cantidad de alumnos en secundaria, porque pues tras de que eran poquitos niños los que estudiaban la primaria, de esos poquitos niños que estudiaban la primaria, poquitos, como un 10-8%, podían acceder a la educación secundaria. Entonces, pues esto era un problema muy evidente en este tiempo, pues porque no habían tantos niños que pudieran realizar su secundaria o estudios mayores. Aún así hay que ver como el lado positivo, se acabó como un poco el analfabetismo, se redujo considerablemente del 66% en el año 1900 al 38% en 1950. Pero aún así Colombia se encontraba por encima del promedio de América Latina, como países como Argentina y como Chile, que tenían pues este índice ya en el 23-33%. En esta época también hubo como un déficit en cuestión de maestros, a pesar de que pues se incrementó los colegios públicos y privados y pues pasó de 57 alumnos por maestros a 43 alumnos por maestro. La educación no era muy buena, pues cantidad no es calidad, entonces habían más maestros pero no estaban bien formados, muchos sin titulación o digamos escogían a personas así para enseñar. Entonces pues en realidad hubieron más docentes pero pues la calidad educativa era la misma. Y pues también habían muchos que desertaban de este cargo de maestros, pues por lo que hemos venido viendo y que se ve aún, que es como el pago. Entonces, digamos, en 1930, en los años 30, un maestro ganaba 45 pesos mensuales y un empleado de ferrocarril ganaba un promedio de 82 pesos. Entonces, pues al ver como esa comparación, ganaba más un empleado del ferrocarril, ganaba casi el doble, pues a comparación de un maestro, entonces por eso muchos maestros desertaban. Y pues hablando de la zona rural, pues ganaban mucho menos y pues no tenían como esas ciertas comodidades que tenían en ese tiempo. Bueno, muchachos, para concluir, una cosa era como lo que quería, lo que pretendía como el gobierno, el Estado ver en el niño, y otra cosa era la realidad. ¿Por qué? Porque, digamos, tenían como esta concepción de que el niño ya era más importante, y pues en realidad no fue así en este país. Eh, Esa concepción de niño como importancia en la sociedad no se veía más como la concepción del niño trabajador. Entonces,
Por eso nosotros, digamos, podemos ver fotos antiguas de los niños y veíamos, digamos, o tenían como el pensamiento del niño trabajador, como los niños que vendían el periódico, los niños que embolaban los zapatos, los niños que entregaban las cajas de leche. Entonces, ese era como la concepción que se tenía en ese tiempo. O sea, una cosa era lo que se escribía en el papel y otra cosa era la realidad o es la realidad de nuestro país. Porque pues también recordemos que en la segunda mitad del siglo XX el niño pues ya era como considerado como el niño soldado, pues de tantas guerras y tanto con ese conflicto bipartidista que pasó y con la llegada de las FARC a Colombia, el paramilitarismo y bueno, todos esos grupos al margen de la ley, pues ya como que veían el futuro, sí, exactamente veían el futuro, el niño como el futuro del país, pero un futuro combatiente. Entonces, pues una cosa es, como conclusión ya final, es una cosa, es lo que se pretende o lo que se pretendía creer y ver del niño, y otra cosa era la realidad que se veía al día a día. Aún no siendo más, compañeros, muchas gracias, espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, pues la idea es responderla por el chat, porque pues casi no tengo internet, entonces muchas gracias.